Yo soy Eduardo Gutiérrez. Yo en este momento trabajo como profesor de filosofía en la Javeriana y como asistente decano en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Llegué a Colombia Crece porque desde antes de que empezara la fundación yo era muy amigo de quienes luego fueron fundadores, entonces siempre supe que existía, empecé a enterarme que iba creciendo, que iba avanzando, que se iba volviendo más grande y llegó un punto en el que quise vincularme más fuerte, entonces fui profesor, me vinculé como profesor de religión en octavo en la sede de Prado, eso fue 2012. La experiencia como profesor fue fantástica porque yo tuve un grupo, eran 4 señoras, todas mayores que yo, todas con hijos, algunas incluso con nietos. Yo daba clase de religión. En un momento me dio susto porque había algunas que eran católicas, otras eran de otras denominaciones, pero yo fui muy claro desde el comienzo de lo que quería hacer y ellas estuvieron súper dispuestas y se generó un diálogo muy fructífero, muy bonito, supremamente respetuoso, en el que todos aportaban. Yo aprendí muchísimo de ellas. Estas son mujeres muy valientes, son personas valiosísimas de las que uno aprende mucho. Y digamos que a mí eso me nutre mucho porque cuando uno está en una academia y en ámbitos un poco más teóricos es muy fácil perderse en la nebulosa de las ideas. La experiencia en Colombia Crece fue súper interesante porque empecé como profesor, estuve un tiempo ahí, por trabajo y por compromisos tuve que salirme y cuando quise reintegrarme había una nueva directora que se llamaba Gina Costa, amiga mía, y yo le dije, me ofrecí, le dije, oye, puedo volver a ser profesor de filosofía, me gustaría, y ella me dijo, te tengo una contrapropuesta, y me pidió que me encargara como director de cultura institucional. Si me preguntan por cuál fue mi aporte a cultura institucional, yo diría que abrí camino para empezar a generar una cultura para preguntar cosas que no se han preguntado antes. Cuando uno se pregunta por qué hacemos las cosas, cuál es el sentido de una fundación, qué idea tenemos del ser humano y sobre esa idea cómo es que estamos generando propuestas educativas, ¿cierto? Esas preguntas nunca se zanjan, pero uno a veces tiene miedo de hacérselas. Una de las cosas más valiosas que me llevo de Colombia Crece es haber tenido una experiencia muy concreta en la que pude ver personas jóvenes que estaban desinteresada y generosamente poniendo de su parte para construir país. A un voluntario que acaba de llegar, yo le diría que aproveche al máximo el tiempo que Colombia Crece y que no tenga miedo a hablar. La fundación ofrece muchos espacios para hablar con los estudiantes, con otros voluntarios, con los directivos, con fundadores, con la gente que está cercana, con la gente que hace donaciones, y todas son personas muy valiosas. Entonces, creo que un voluntario nuevo que llega puede aportar desde múltiples perspectivas, o sea, desde ideas nuevas, desde lo que lo apasiona y lo que siente, desde su mano de obra, su trabajo. O sea, un voluntariado es un espacio donde se necesitan muchas manos, entonces eso es supremamente valioso. Creo que Colombia Crece es una iniciativa hermosísima en la que hay un esfuerzo constante por generar puentes, por reconciliar. Entonces, hay personas que quizá por el estilo de vida que llevan nunca se habrían acercado a las personas que encuentran los sábados y que se convierten en sus alumnos. O al revés, ¿no? Personas que ven a los universitarios como unos seres apáticos y extraños y lejanos y llegan allá y se convierten en profesores, en guías, en amigos, en compañeros. Mi experiencia al menos es esa, de haber encontrado un sitio donde se generan puentes.